Bien chicos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases a distancia con el área de personal social. Bueno, hoy veremos otro temita muy importante de nuestra historia, día de hoy conociendo los primeros pobladores. Prestemos mucha atención a este siguiente video. El desarrollo del ser humano. Hace miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero adquirieron una posición erguida, luego el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jayguamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. Empecemos después de haber apreciado el video. Entonces nos dicen los primeros pobladores de América. Muchos años atrás la tierra se congeló. ¿Qué quiere decir? Que se había quedado todo hielo. Quiere decir que había cambiado en ese momento las estaciones. Este fenómeno originó que los habitantes de Asia salieran de su territorio buscando nuevas tierras que poblar. Ahora quiere decir que las personas en esos tiempos, ellos comenzaban a caminar en diferentes lugares para poder dónde vivir. Llegaron a América cruzando el estrecho de Bering. El estrecho de Bering se llama así porque es un largo camino que ellos se han trasladado de Asia hasta América. Aquellos inmigrantes habrían venido detrás de los animales, como el mamut,
el caballo salvaje, el bisonte de grandes cuernos y otros animales. Como podemos ahí observar en la imagen, ahí tenemos el mamut y aquí está el bisonte grande con cuernos. Ahora observemos este mapa. Como ustedes ven, es el gran continente. Ahora él se llama Alex Hardwick. Es un antropólogo que nos afirma que el hombre había llegado desde Asia, cruzando todo el estrecho de Bering. Ahora estas rutas de la población de América, según Hardwick, fue quien averiguó con grandes teorías el más cercano que los pobladores de Asia. En esos tiempos la tierra se había congelado y los pobladores no les quedó otra que es caminar y trasladarse hasta llegar a América, y es donde ahí cambió para ellos para poder vivir, ¿no? Para poder vivir, ahora aquellos primitivos pobladores se fueron desplazando en todas las direcciones, como ustedes ven, en estas direcciones del continente americano. Así llegaron también a nuestro territorio. Vamos a ver qué eran nómades. Como viste en el video, ¿ya? Dice, en un comienzo los hombres eran medio raros, ¿ya, chicos? ¿Por qué? Porque no tenían una vivienda establecida como la que tenemos tú y yo, donde sabemos dónde dormimos, dónde vivimos, ¿ya? Todos los días en el mismo lugar. Ellos no. Antes se les conocía como nómades. ¿Por qué, Miss? Porque no tenían un lugar fijo donde vivir. Es decir, hoy dormían aquí, al día siguiente, no se encontraban de repente un mamut al que cazaban y se trasladaban a ese lugar. Pasaban 2-3 días que se terminaba de comer al mamut, qué sé yo, y se iban otra vez caminando hasta encontrar por ahí más alimento o encontrar unas cuevas, ya, donde era el lugar donde vivían. En unas cuevas, algunas chozas que les duraba 2, 3, 4 días o una semana y ¡pum! Volvían a cambiar de lugar donde vivir. Es decir, no eran personas que vivían fijo en un lugar. Es por eso que se trasladaron por todo el mundo y así poblaron la tierra entera. Entonces ellos habitaban en cuevas, como podemos ver en la imagen de ahí, en que estaban agrupados también en bandadas. Sí, por ejemplo, las personas que andan en grupos, ¿cómo se les llama? Bandas. A ellos también tenían su banda, pero no así como las bandas de las personas malas que hay ahora. No son de bandas de delincuentes, no. Ellos estaban en una banda de pobladores, de familias, que caminaban juntos y se trasladaban por todos sitios, ¿sí? Ellos también hacían instrumentos de piedra. ¿Para qué? Para poder matar a los animales y poder alimentarse. Muy bien, ellos también, ¿qué cosa hacían? Hacían pinturas rupestres, no tenían papel, no tenían lápiz, entonces lo que ellos hacían era dibujar sus vivencias en la piedra. Ya estas se les llamaba pintura rupestre. Poco a poco ellos se dieron cuenta de algo muy interesante. Se dieron cuenta que si se quedaban en un solo lugar, podrían recolectar frutos que crecían por ahí. Se dieron cuenta que si se quedaban en un solo lugar también podían pescar. Sí, al día siguiente podían regresar al mismo lugar y podían encontrar peces. Y si al día siguiente también iban a encontrar otra vez peces. Se fueron dando cuenta de esos pequeños detalles. También se dieron cuenta que en un determinado lugar habitaban animales de los cuales podían matar para poder alimentarse. Y que si se mudaban, se iban a otro lugar, ya no los encontrarían. Entonces ellos se dieron cuenta así de la importancia de quedarse en un solo lugar. Y es así que estos hombres, de ser nómades, pasaron a ser sedentarios. De caminar por todo el mundo se convirtieron en sedentarios. ¿Qué quiere decir? Que ya se quedaban en un solo lugar. Por fin, ya no estaban que se mudaban por aquí, por allá. No, ya se quedaban en un solo lugar y formaban comunidades. Y esas comunidades en que vivían, ya vivían en unas chozas
pero no tan rústicas como lo hacían antes. Pero antes le duraban 1 o 2 días y luego se iban. No, sino ahora sí estaban mejor hechecitas, por así decirlo. Ya tienen una cierta estructura y lo hacían con materiales mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque ya se van a quedar más tiempo. Ya lo tomaban por eso como su vivienda, como la que tenemos tú y yo ahora. Sí, entonces estos hombres se iban convirtiendo poco a poco, y no fue claro de noche a la mañana, se iban convirtiendo en sedentarios. Ahí podemos ver las chocitas, ya estaban bien hechecitas, ya no eran de cualquier tipo de chozas. Es así que los hombres fueron caminando y encontraron un lugar donde quedarse. Y también es así que llegaron al Perú de tanto caminar. Es que llegaron aquí al Perú, y cuando llegaron al Perú dejaron de ser nómades y se convirtieron en sedentarios. Y al llegar al Perú vieron la posibilidad de criar algunos animales, cultivar ciertas plantas. Permitió a los primeros pobladores del Perú también, ¿no?, descubrir la ganadería, donde criaron el cuy, la llama, la alpaca, lo que conoces hoy en día. O también realizaron lo que es la agricultura, la cultivaron, tanto la papa, el maíz. Entonces ya tenían un lugar donde quedarse, ya no estaban caminando por aquí ni por allá. Por eso decidieron quedarse en nuestro Perú.